La lluvia no caía. Solo amenazaba, colgando en lo alto del cielo como un pacto aún sin romper. Las luces tenues de la ciudad apenas tocaban el suelo, rotas por los reflejos de los escaparates que mostraban maniquíes sin rostro y promesas de un mundo mejor. Yo caminaba lento, dejando que los tacones resonaran en el empedrado como señales cifradas. No era el sonido de una mujer cualquiera. Era una advertencia. O una invitación. Mi abrigo largo, de lana italiana, se ceñía a mi figura como si supiera que esa noche debía protegerme, o delatarme. El pañuelo de seda en mi cuello ondeaba ligeramente con el viento que venía desde el mar, cargado de sal, de humo de cigarro y del rumor de traiciones aún por descubrir. En mi bolso, junto a un espejo roto y una barra de labios carmesí, dormía una carta doblada en 4. No era para mí. Tampoco para quien la recibiría. Era una mentira perfecta escrita con la letra de una verdad que nadie se atrevía a nombrar. En el portal de mármol negro de aquel hotel de Lisboa, un portero en guantes blancos bajó la cabeza sin mirarme. Sabía que los ojos también pueden traicionar. Entré sin hacer preguntas, subí sin anunciarme. Frente al ascensor, el espejo devolvió la imagen de una mujer que no parecía cansada, pero lo estaba. De una mujer que no parecía peligrosa, pero lo era. Me corregí el lápiz de labios, una línea precisa, tan roja como las firmas que sellaban las órdenes de muerte. Mi contacto no llegó. En su lugar, un joven soldado alemán me ofreció un cigarro, tembloroso, casi infantil. Le sonreí. Me pidió que lo acompañara a bailar. Lo hice. Me dijo que su madre se llamaba como yo. Que él no quería estar en esta guerra. Que soñaba con París. Lo besé suavemente en la mejilla y mientras lo hacía, deslicé un papel en su bolsillo. Era la dirección de un almacén portuario, donde no debía estar nadie esa noche. La seducción es un arma silenciosa. Y cuando se usa bien, no deja huellas. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy no hablaremos de batallas en trincheras, ni de generales famosos. Hoy recordaremos a una sombra. Una mujer que cruzó fronteras sin pasaporte, que escuchó secretos en lenguas extranjeras, y que sobrevivió al fuego sin disparar una sola bala. Una mujer que no firmó tratados, pero cambió el curso de la guerra con una caricia y una palabra al oído. Me llamaron espía. Me llamaron traidora. Me llamaron heroína. Pero nunca pronunciaron mi nombre real. Y quizás eso fue lo que más me protegió. Porque para existir en este mundo, tenía que ser todos los nombres y ninguno. Durante los días más oscuros del siglo XX, cuando el destino del mundo pendía de un hilo de telégrafo, yo viví en los márgenes. En las cartas no enviadas, en las habitaciones que se desocupaban antes del amanecer, en las notas que se quemaban antes de ser leídas. No llevaba uniforme. No tenía rango. No juré bandera. Mi lealtad era a un ideal, evitar más muerte, sin necesidad de matar. Hoy intentaré contarte lo que fui. No como heroína. Ni como víctima. Sino como testigo. Porque fui muchas. Y a veces, ninguna. Nací en una ciudad que ya no existe en los mapas. Una ciudad donde el sonido de los trenes anunciaba que alguien no volvería. Donde los muros se escuchaban. Donde las mujeres no hacían preguntas. Aprendí a caminar sin hacer ruido. A hablar sin decir nada. A escuchar con la mirada. Cuando la guerra llegó, no trajo bombas. Trajo silencios. Puertas que se cerraban. Miradas que se apagaban. El mundo cambió de color y yo cambié con él. Fui cantante en una noche lluviosa en Marsella. Amante de un traductor en Berna. Invitada en una fiesta de embajadores en El Cairo. Desaparecí por semanas en Madrid.
Resurgí en Niza con un nombre nuevo. Dormí en camas que no eran mías. Brindé por victorias ajenas. Y cada vez que reía, lo hacía con cuidado. Porque nunca sabía quién estaba escuchando y si viviría para contarlo. He sido la mujer del vestido rojo. La del abrigo de espía. La de las copas de champán en reuniones donde se pactaba la muerte. Pero también he sido la que lloró en un tren, en silencio. La que acarició la carta de un hombre al que entregó, porque no había otra opción. No esperes que te diga si hice lo correcto. Solo te diré que hice lo necesario. Recuerdo aún el olor de Lisboa al amanecer. No el de las postales ni el de los cafés turísticos. Me refiero al verdadero, el de los callejones húmedos que respiraban tabaco, sal del Atlántico y miedo recién encendido. Esa era la hora en que los secretos se deslizaban entre tazas de café negro, cuando los besos se daban con prisa y las despedidas eran silenciosas. Allí yo era la mujer del vestido rojo. No un nombre. No un pasado. Solo una imagen. Algo que los hombres recordaban y las mujeres evitaban. Mi trabajo comenzaba donde el deseo ajeno tomaba el control. Seducir no era una cuestión de belleza, sino de ritmo. De saber cuándo mirar y cuándo bajar la mirada. De no tocar nunca primero, pero dejar siempre la impresión de haberlo hecho. En un mundo de espías y traidores, el poder no estaba en el revólver, sino en la piel desnuda de una clavícula, en la risa que dura un segundo más de lo necesario. Me instalaba en hoteles que no guardaban registros. Cambiaba de habitación cada 2 días. Dormía con un cuchillo pequeño bajo la almohada, afilado como las verdades que se suponía debía arrancar. A veces lo usaba para cortar el pan. Otras, para cortar mentiras. Era una vida sin raíces, donde el perfume se volvía firma y el silencio, refugio. Hubo una noche, en particular, que marcó el inicio de mi verdadero oficio. Un coronel alemán, impecable hasta en sus pestañas, me ofreció una copa en el casino del Hotel Abais. La guerra aún no había tocado del todo a Portugal y los diplomáticos jugaban a ser neutrales entre brindis. Él me dijo que era violinista antes de ser soldado. Que amaba a Brahms. Yo fingí compartir su gusto. Y mientras hablábamos de sinfonías, le deslicé en el bolsillo una pequeña aguja envenenada. No para matarlo. Solo para recordarle que el peligro no siempre lleva uniforme. No volví a verlo. Pero 2 días después, un almacén militar en Burdeos fue vaciado por los aliados antes de que los nazis pudieran movilizar su artillería. La información había sido útil. El beso, aún más. Mi trabajo no era improvisado. Cada movimiento era ensayado como si de una ópera se tratara. Me entrenaron en París, bajo una identidad que ya olvidé. Me enseñaron a cambiar de acento, a distinguir las mentiras por el parpadeo de un interlocutor, a caminar con paso de aristócrata aunque en mi sangre solo hubiese polvo de callejón. Aquel entrenamiento fue breve y brutal. Me encerraron durante días en habitaciones oscuras, donde una lámpara colgante se balanceaba sobre mi rostro. Allí me hicieron memorizar nombres, rutas, lenguas, formas de matar sin dejar rastro. No me lo dijeron, pero lo supe, esperaban que no volviera. Que mi vida fuera breve y efectiva. Pero yo tenía otros planes. Volví a los escenarios, esta vez en Madrid. Cantaba en un club frecuentado por oficiales italianos. Ellos creían que yo era húngara. Lo era, en cierto modo, esa semana. Una de mis canciones favoritas era un bolero suave, casi murmurado. Somos novios, lo llamaban. Mientras lo cantaba, observaba las mesas. Los gestos. Las conversaciones a medio tragar.
Una noche, un diplomático inglés, que se hacía pasar por sueco, me pidió un encuentro privado. Accedí. Nos vimos en un hotel discreto. Él creía llevar el control, pero yo ya sabía todo lo que necesitaba saber, que su verdadero objetivo era interceptar una ruta de armas entre Marruecos y el sur de Francia. Esa información era mía, y la entregué. No a él. ¿A quién debía? No tenía amigos. Solo contactos. No tenía amantes. Solo fuentes. Pero en medio de ese teatro de máscaras, hubo alguien que atravesó mi piel. Jules. Era francés, joven, de manos limpias y mirada sucia de pasado. Nos cruzamos en una misión en Lyon. Él se hacía pasar por camarero en un restaurante de lujo, yo, por clienta aburrida de su esposo. Fui una femme fatale. Nací en una ciudad sin importancia. Una de esas que cambian de nombre según el idioma, la guerra o la burocracia del momento. Una ciudad que parecía hecha para que nadie se fijara en ella. Las calles eran grises incluso cuando salía el sol. Las mujeres hablaban poco, los hombres bebían mucho y los niños sabían cuándo callar. Ahí aprendí a ser invisible antes de aprender a leer. No era bella. No como en las revistas o los filmes. Pero tenía algo. Mi abuela decía que era una presencia que hace que los demás bajen la voz. Tal vez era la forma en que caminaba, o como sostenía la mirada un segundo más de lo permitido. Aprendí a escuchar sin parecer atenta, a estar sin dejar huella. Un arte menor en tiempos de paz. Un arte mortal en tiempos de guerra. Una noche de invierno, mientras nevaba en Montmartre, conocí a la mujer que cambió mi vida. Solo me entregó un sobre lacrado y una instrucción: haz que hablen, sin que lo noten. Dentro del sobre había un pasaporte falso, 2 boletos de tren y una pequeña cantidad de dinero. Nada más. Pero con eso bastó. Me reclutaron sin ceremonia, sin juramentos. Porque en nuestra guerra no había tiempo para rituales. Solo para resultados. Me entrenaron en un departamento que parecía vacío desde hacía años. Me enseñaron a usar mi voz para cambiar de acento. A usar mis ojos para mentir. A caminar de forma distinta según la ciudad o la compañía. A escuchar los silencios entre las palabras. Aprendí a escribir mensajes en tinta invisible. A memorizar rutas, rostros, horarios. Aprendí que una sonrisa puede ser un arma más eficaz que una pistola, y que el mayor error es subestimar a quien parece no saber nada. Fui enviada primero a Marsella, disfrazada de cantante de salón. Luego a Génova, como viuda italiana en luto. Luego a Viena, como amante extranjera de un diplomático rumano. En cada lugar, un papel. En cada rostro que encontraba, una posibilidad. Los secretos no eran difíciles de obtener. Lo difícil era sobrevivir luego de conocerlos. Recuerdo a Jules. No porque lo amara, aunque quizás lo hice, sino porque fue el único que me vio cuando no actuaba. Compartimos un invierno en Lyon. Las misiones nos mantenían cerca, pero nunca lo suficiente. En una ocasión, tras una entrega especialmente peligrosa, nos refugiamos en una habitación sin ventanas. Él me dio su chaqueta. Yo le conté algo real de mí. No lo recuerdo ahora. Tal vez porque parte de sobrevivir es olvidar lo que nos hace vulnerables. Cuando desapareció, no pedí explicaciones. Lo busqué entre las listas, entre los rumores. Su nombre nunca apareció. Solo una nota escrita en clave. Meses después, la música se detuvo. Su forma de decir adiós. Me infiltré en cenas nazis, canté en salones donde se planeaban matanzas, bebí junto a hombres que daban órdenes para exterminar pueblos enteros. Yo sonreía. Yo brindaba. A veces bailaba. Pero cada movimiento mío era un cálculo. Un paso hacia la información.
Un paso hacia la posibilidad de impedir, aunque fuera una muerte más. Una vez, en Berlín, asistí a una gala con un uniforme falso de la Cruz Roja. Llevaba el cabello recogido, el rostro limpio, las manos temblorosas de tanto café. Me acerqué a un general que todos temían. Le hablé de poesía. Le recité versos de Rilke. Me dijo que le recordaba a su hija. Esa noche, dejé un paquete bajo la mesa de su despacho. 2 días después, el tren con prisioneros judíos que debía salir rumbo al este no salió. Fue poco. Fue insuficiente. Pero fue algo. En Roma, supe de una red clandestina que ayudaba a científicos a escapar. Uno de ellos, un químico brillante, estaba en la mira de los nazis. Me hice pasar por actriz, asistente de un director de cine español. Lo conocí en una fiesta. Nos escapamos por una puerta lateral. Lo llevé a un convento. Le dije que esperara. Y nunca volví a verlo. Supe, por una carta sin firma, que logró llegar a Suecia. Muchas veces fui más peligrosa por lo que no decía. Por lo que fingía no saber. Y en ese teatro infinito, empecé a olvidarme de quién era. ¿Era la cantante? ¿La enfermera? ¿La espía? ¿O solo una mujer que aprendió a sobrevivir con máscaras? A veces, despertaba en medio de la noche en una habitación desconocida, sin saber qué nombre debía responder si alguien golpeaba la puerta. Me tocaba el rostro, como para confirmar que seguía ahí. Que yo seguía siendo yo, aunque ya no supiera bien quién era. Mi historia no se escribió en libros. No hay medallas ni discursos. Hay informes quemados. Hay cartas sin remitente. Hay fotografías rotas. Y un silencio bien cuidado por gobiernos que nunca admitieron que una mujer sin uniforme salvó más vidas que muchas armas. Fui una femme fatale. Algunas historias no se escriben. No porque no hayan sucedido, sino porque son demasiado incómodas para ser contadas. La mía es una de ellas. No aparece en manuales, ni en monumentos, ni en notas al pie de página. Pero está ahí, escondida en los márgenes de las guerras, entre líneas censuradas, en documentos donde faltan nombres, fechas y motivos. Leí mi archivo una sola vez. Fue en una madrugada de otoño, en una oficina del sur de Francia. Había conseguido acceso gracias a un contacto que ya no está vivo. El dossier era delgado. Demasiado delgado. Solo había 4 hojas. 3 estaban casi vacías. La cuarta, escrita a máquina, decía, clasificada por Seguridad Nacional. Destrucción recomendada. Esa noche, antes de quemarlas, las memoricé. No porque quisiese recordarlo todo, sino porque no quería que el olvido decidiera por mí. Mucho de lo que viví ocurrió en pasillos sin testigos. En sótanos húmedos donde se hablaba en susurros. En casas sin nombre, donde el sonido de un grifo podía significar una trampa. Viví de señales mínimas, una flor en un jarrón, una puerta entreabierta, una radio sintonizada en la estación equivocada. Así nos hablábamos. Así nos salvábamos. En una ocasión, me escondí 3 días en el Vaticano, bajo una identidad falsa como intérprete de latín. Me refugiaron en la biblioteca secreta, entre estanterías que olían a polvo y oraciones antiguas. Me dieron un hábito, una celda y una advertencia. Cada noche, las campanas sonaban a la misma hora, marcando la rutina del silencio. Yo no rezaba. Solo escuchaba. El eco de los pasos era más revelador que cualquier confesión. Durante esos días, ayudé a traducir un documento que no debía existir, un listado de científicos italianos que los nazis querían llevar a Berlín. Solo algunos nombres fueron salvados. Los demás, nunca supe qué ocurrió con ellos. Lo entregué a una mujer vestida de monja, que me dio a cambio un anillo con una piedra negra. Me dijo que si alguna vez estaba en peligro, debía dejarlo en la fuente de Piazza Navona. Nunca lo usé.
A veces me pregunto si aún lo tengo. En otra misión, fingí mi propia muerte. Fue en Praga. Una operación para extraer a un químico judío que trabajaba en una fábrica de armamento. Había espías por todas partes. La única forma de sacarlo era simular un atentado donde yo muriera y él desapareciera entre la confusión. Durante semanas, nadie supo si estaba viva. Ni siquiera yo. El químico logró llegar a Estocolmo. Su fórmula nunca cayó en manos del Reich. A veces, cuando leo sobre él en libros de ciencia, me invade un orgullo silencioso. Nadie sabe que estuve allí. Y eso está bien. También estuve en Marruecos, como secretaria de un agregado militar. Me infiltré en una red de contrabando de petróleo. Fue una misión sucia, larga y silenciosa. Allí no había cenas elegantes ni valses en embajadas. Solo sudor, sol ardiente y palabras cambiadas por cigarrillos. Dormía en una casa blanca sin ventanas. Cada noche me preguntaba si viviría para ver el amanecer. Y cada mañana, al ver que aún respiraba, escribía un verso en un papelito que luego quemaba. Una de las cosas más duras fue la espera. Esperar instrucciones. Esperar respuestas. Esperar a que alguien me dijera que todo había valido la pena. Pero esa confirmación nunca llegaba. El éxito de mi trabajo era que nadie lo notara. Que todo pareciera casual. Que el enemigo nunca supiera que había sido manipulado. Una vez fui arrestada. No por los nazis, sino por los aliados. Fue un error, o tal vez una trampa. Me interrogaron durante horas en una base cerca de Túnez. Me preguntaron mi nombre, mis lealtades, mis intenciones. No dije nada. Solo los miré con la misma calma con la que miraba a los oficiales alemanes. Me soltaron 3 días después, sin disculpas. Y con una advertencia: sea más cuidadosa la próxima vez. Como si la culpa de vivir entre fuegos cruzados fuera mía. Aprendí que no todas las balas vienen con pólvora. Algunas vienen disfrazadas de silencio. De olvido. De indiferencia. Durante todos esos años, no llevé fotos. No escribí diarios. No hice promesas. Porque el peso de los recuerdos puede delatar más rápido que cualquier error. Solo llevaba un pequeño broche con una mariposa de plata. Un símbolo de ligereza. De fugacidad. De transformación. Me lo regaló una niña a la que salvé sin saberlo, entregando una dirección falsa a un oficial que la buscaba. A veces me lo pongo aún. Me recuerda que, aunque el mundo se haya olvidado de mí, yo no me he olvidado del mundo. En el deseo que desarma. Por eso aprendí a besar con la mente alerta. A abrazar con la espalda tensa. A dormir con un ojo abierto. Porque en mi guerra, el enemigo podía tener mi perfume, mis palabras, incluso mi corazón. Y, sin embargo, aquí estoy. Había algo en el sonido de los cristales al chocar, en la forma en que una copa podía volverse una confesión, un arma, un adiós. Mi guerra no fue en trincheras ni bajo cielos grises. Fue en pasillos alfombrados, entre columnas de mármol, en salones dorados donde los secretos se deslizaban con el champán. Mientras algunos contaban cuerpos, yo contaba miradas. Gestos. Cambios sutiles en la respiración. Porque a veces, bastaba un suspiro para saberlo todo. Vestía seda. Perlas falsas. Zapatos italianos que dolían con dignidad. Mi armario era una maleta que cambiaba de contenido según el país y la mentira de turno. No tenía hogar, pero sí un vestuario completo. Cada traje, un personaje. Cada personaje, una puerta. Recuerdo una fiesta en Argel. Un baile diplomático bajo candelabros pesados como culpas.
Había un general aliado, estadounidense, de hombros cuadrados y voz blanda, que me invitó a bailar. La orquesta tocaba un vals lento, uno de esos que se arrastran como si midieran el tiempo de un secreto que se deshace. Mientras girábamos, yo deslicé un papel entre sus dedos. Era una lista. Nombres de oficiales que trabajaban para el enemigo. Él no dijo nada. Solo me apretó la mano con fuerza. Cuando terminó la canción, me pidió que no lo buscara más. Obedecí. En Madrid, durante una cena en la embajada británica, firmé un pacto con tinta invisible. Literalmente. Llevaba un bolígrafo modificado en el broche de mi blusa, y la carta fue escrita sobre un mantel de lino que luego desapareció entre las manos de un camarero que no era camarero. En esa ocasión, el acuerdo evitó una ofensiva sobre una aldea que no sabría nunca que fue salvada. No siempre todo salía bien. A veces, el silencio se convertía en culpa. Recuerdo a un hombre, llamémosle Emil, que confió en mí más de lo que debía. Me entregó información. Me entregó su afecto. Yo debía protegerlo. Pero una filtración lo expuso. Cuando fui a buscarlo, su habitación ya estaba vacía. Solo quedaba su camisa colgada detrás de la puerta, aún oliendo a lavanda. Su muerte no fue mi culpa, pero tampoco pude evitarla. Viví rodeada de máscaras. No solo las mías. Todos fingían. Todos mentían. Y en ese juego de espejos, uno empieza a olvidar su verdadero reflejo. Había noches en que me miraba en el tocador y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había aprendido a sonreír sin sentir, a llorar sin ruido, a brindar sin esperanza. Aún así, hubo momentos en que fui feliz. En Lisboa, un viejo librero me regaló un ejemplar de Pessoa. Subrayado, con notas al margen. Hablamos de poesía como si no existiera la guerra. En El Cairo, una niña me pintó las uñas de rojo con una mezcla de henna y azúcar, diciendo que así los malos espíritus no me tocarían. En París, un vagabundo me llamó Madame la Liberté mientras yo pasaba vestida de negro. A veces me pregunto si alguna de esas personas supo quién era realmente. A veces, desde la ventana de mi habitación, veo la lluvia golpear el cristal con la misma cadencia que mis pasos en los corredores de mármol. Y me pregunto si alguien, en alguna parte del mundo, recuerda la guerra como yo, no en términos de fechas o batallas, sino como un interminable desfile de nombres falsos, promesas rotas y despedidas sin destino. No busco redención. No tengo cuentas pendientes con la historia. Mi existencia no se mide en estatuas ni aniversarios. Se mide en gestos invisibles, en pequeñas torceduras del destino que nadie notó, pero que cambiaron el curso de muchas vidas. Fui una pieza sin forma fija, deslizándome entre las grietas del sistema, aprovechando el vacío donde nadie se atrevía a mirar. No tenía rango, ni bandera. Solo una voluntad férrea de hacer lo que se debía hacer, incluso si eso significaba renunciar a mí misma una y otra vez. He visto cosas que no se pueden contar. No porque estén prohibidas, sino porque no hay palabras que las contengan sin romperse. He conocido el valor y la cobardía en los mismos ojos. La bondad y la traición en las mismas manos. Y he amado, sí, pero siempre desde la orilla. Porque en mi mundo, el amor era un lujo y la cercanía, una trampa. Recuerdo una madrugada en Casablanca. Estaba sentada sola en una terraza vacía, bebiendo café con leche ya frío. Un hombre pasó junto a mí, dejó un libro sobre la mesa y siguió caminando sin mirar atrás. En la primera página, escrita a mano, una frase: "El mundo nunca sabrá cuánto te debe". No firmaba. No hacía falta.
Años después, encontré ese mismo libro en una librería de viejo, en otra ciudad, con otra cubierta. Me lo llevé sin pagarlo. Lo sentí como mío. Como si alguien, en algún lugar, me hubiese reconocido entre las sombras. Hoy camino despacio, sin maquillaje, con un abrigo que ya no seduce, sino que abriga. Nadie me sigue. Nadie me busca. Y esa es la mayor victoria de todas. Porque en mi guerra, desaparecer era sobrevivir. Y sobrevivir era vencer. El mundo ha cambiado. Las guerras se libran en pantallas, los espías se llaman algoritmos, y las verdades se diluyen en torrentes de información. Pero en algún lugar aún hay quienes escuchan. Quienes buscan las historias no contadas. Quienes entienden que detrás de cada triunfo visible, hubo manos invisibles que sostuvieron el equilibrio. Esta historia, la mía, no es la de una heroína. Ni la de una mártir. Es la historia de una decisión constante, actuar sin esperar gloria. Amar sin exigir reciprocidad. Caminar en la cuerda floja del engaño, para que otros pudieran vivir en la verdad. Y si has llegado hasta aquí, escuchando mi voz entre la penumbra, quiero decirte algo. No importa si no recuerdas mi nombre. No importa si mañana olvidas esta historia. Lo importante es que sepas que en cada momento oscuro de la humanidad hubo mujeres como yo. Que usaron sus cuerpos, su ingenio, su intuición y su valor para salvar lo que parecía perdido. Mujeres que no aparecen en los libros, pero sí en la forma en que el mundo siguió adelante. Ahora, cuando cierres los ojos y el sueño te abrace, quiero que imagines algo. Una mujer sola, caminando por una ciudad extranjera, sin nombre, sin hogar, con un secreto en el bolso y una decisión por tomar. Imagina su paso firme, su mirada serena, su presencia apenas perceptible. Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir.